Nos puede resultar conocido cuál fue el papel que cumplieron los esclavos en diferentes momentos de la Guerra de Independencia. Para algunos de nosotros, el papel de los esclavos podría llegar a entenderse incluso desde mucho más atrás. El papel de los esclavos en la colonia, por ejemplo, fue fundamental. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos llegar a entender los diferentes estamentos de la sociedad colonial sin entender que también hubo esclavos en ese momento. Sin embargo, para la Guerra de Independencia, aunque ellos siguen manteniéndose, su papel es un poco distinto. Algunos de ellos, por ejemplo, fueron reclutados forzosamente para ser parte de las tropas, tanto realistas como patriotas. Pero al mismo tiempo no podemos llegar a entender que todos los reclutamientos fueron forzados o que todos los reclutamientos fueron contra su voluntad. Por el contrario, algunos esclavos incluso vieron en estas guerras de independencia una posibilidad para poder llegar a acceder a su libertad, para poder llegar a acceder a la sociedad que de una u otra manera los había mantenido al margen durante tanto tiempo. Por eso mismo, podríamos llegar a entender también que los esclavos también instrumentalizan estas guerras de independencia en función de sus objetivos particulares. Y sus objetivos particulares que eran, por un punto, ser libres, pero por otro, también poder llegar a acceder a una ciudadanía que estaba restringida para un grupo de la sociedad específico. En esta exposición nos vamos a encontrar en ese dilema. ¿Qué hacer con los esclavos? ¿Liberarlos? ¿Seguir manteniendo el régimen colonial? ¿Darles ciudadanía? Yo creo que son muchísimas preguntas las que podrían llegar a hacerse y sin duda esta exposición es solamente el punto de inicio de una discusión muchísimo más amplia que esperamos poder llegar a abrir y a resolver con los aportes de cada una de las personas que vienen. Por eso mismo hemos planteado 3 paneles en los cuales pues podremos llegar a hablar de diferentes temas. Acompáñanos. Uno de los temas más interesantes de todo este proceso entre el proceso de independencia y qué hacer con las personas esclavizadas es que hay una serie de temores republicanos. Hay un miedo permanente a una guerra racial o a una pardocracia. Pero ¿qué es una guerra racial o qué es una pardocracia? A finales del siglo XVIII, en las colonias francesas de Saint-Domingue, en el Caribe, nosotros encontramos que hay una revolución negra, tal vez la primera revolución negra de la historia, o por lo menos la primera revolución esclava que se ha datado. En esta, todas las personas que estaban en las plantaciones se enfrentaron a los colonos franceses para poder llegar a obtener su libertad. Lo que conocemos ahora como la revolución haitiana es al mismo tiempo un ejemplo y un antiejemplo. ¿Por qué un ejemplo? Porque fue la inspiración que tomaron muchísimos movimientos posteriores para poder llegar a saber que la independencia era posible. Pero al mismo tiempo es un antiejemplo porque los grupos en el poder, que eran particularmente criollos, es decir, descendientes de españoles, se dieron cuenta que las personas esclavizadas, personas afrodescendientes y descendientes de esclavos africanos podían llegar también al poder. Por eso mismo hay una serie de acciones encaminadas a enfrentar el poder de los esclavizados. Una de ellas, por ejemplo, es el encarcelamiento de Padilla. Padilla, un prócer de la independencia que está en muchísimas batallas, es una de las personas que más sufre con este tipo de miedos. Al punto, por ejemplo, de que después de la conspiración septembrina, Padilla es enjuiciado, encarcelado y ejecutado por hacer parte de esta conspiración. Sin embargo, él estaba en la cárcel para ese momento y por ende no pudo haber llegado a ser parte de los conspiradores, o por lo menos no tan abiertamente como si lo hicieron otras personas, a las cuales solamente se les dijo que podían estar en el exilio o incluso penas mucho menores. Esto nos demuestra que hay un intento por parte de las élites criollas por reducir la participación de las personas afrodescendientes en la República. Y esto responde al mismo tiempo a que si se les daban demasiados derechos, podía llegar a pasar el mismo caso que pasó en Haití. Este caso es, yo creo que muy complejo para poder llegar a entenderlo, pues podríamos llegar a encontrar casos en diferentes puntos de nuestro país. Y sin embargo, nos da cuenta de elementos fundamentales de nuestra nación, como por ejemplo el miedo, el racismo y al mismo tiempo la imposibilidad de asimilar unos grupos sociales que en la época de la colonia se mantenían al margen de nuestra sociedad y que en la parte de la República también se quería que se mantuvieran al margen, o por lo menos que no tuvieran el mismo papel que sí podían llegar a mantener los criollos.
Esto nos lleva a una cuestión fundamental, y es la sociedad de castas colonial. Nosotros podemos llegar a entender la sociedad de castas como la distinción que se hizo durante la época colonial de cada una de las razas que había, dependiendo de la unión de personas que habían. Nosotros podemos llegar a entender que los negros son los esclavos y los esclavos son los negros, pero realmente es algo mucho más complejo. Habían negros, habían pardos, habían zambos, habían mulatos y habían un número tan grande de razas que por lo menos en algunos lugares llegó incluso hasta 33, o bueno, por lo menos 33 que fueron datadas. Eso nos da una idea de la complejidad de hablar sobre la raza, porque la raza no es algo homogéneo, no es algo natural, es algo que estaba todo el tiempo en movimiento y que incluso para algunas personas no era tan claro. Por eso mismo nosotros podemos llegar a entender que estos intentos por llegar a obtener la ciudadanía podían llegar a ser distintos de una persona que era descendiente directo de esclavos africanos, así dentro de su linaje había sangre indígena o sangre española. Para poder llegar a entender la sociedad de castas y justamente toda esta relación entre esclavitud y ciudadanía, también podemos llegar a entender que la guerra de independencia no fue la única forma en la que ellos obtuvieron su independencia, porque también hubo palenques, que fueron personas que se escaparon. También hubo ofrecimientos espontáneos de libertad por parte de sus amos, o incluso también habían, pues como lo estamos señalando en algunas partes de esta exposición, intentos conscientes de las élites políticas de contar con algunos grupos sociales afrodescendientes para que hicieran parte de ellos y de esa manera ofrecerles la ciudadanía. Esta ciudadanía les es esquiva de muchas maneras y estas formas de acceder a derechos políticos, o por lo menos de poder acceder a derechos ciudadanos que para las demás personas son demasiado naturales, hace de esto un caso increíble para poder llegar a entenderlo. En esta última parada vamos a hacer un recorrido por un elemento fundamental y es justamente cómo esto se relaciona con el hecho de la independencia y sobre todo con el año 1820. Al hablar de la intersección entre esclavitud o ciudadanía, tenemos que entender que hubo una serie de iniciativas políticas encaminadas a darle la ciudadanía a los esclavos. Por ejemplo, nosotros vemos que en el Congreso de Angostura de 1819 ya se hablaba de la posibilidad de darle la libertad a los esclavos, pero también se ofrecía una ciudadanía. Esta ciudadanía podría llegar a entenderse de muchas maneras. Hay que entender que la ciudadanía era una cosa que estaba restringida a unos ciertos sectores de la sociedad que tenían unas ciertas atribuciones de clase, unas ciertas atribuciones de origen, unas ciertas atribuciones de raza, y por eso mismo era tan complejo poder llegar a ofrecerles esta ciudadanía. Sin embargo, esta ciudadanía era fundamental para seguir manteniéndolos dentro del proyecto patriota. Cabe entender que se enfrentaban a una doble amenaza: o los vinculaban y entonces podíamos llegar a tener un grupo social que podía llegar a ser amenazante para los fines de la república, o bueno, por lo menos para las élites en el poder, o no los vinculaban y entonces se podía llegar a motivar una insurrección de los afrodescendientes. Por eso mismo podemos llegar a ver una serie de iniciativas encaminadas a darle la libertad. Sin embargo, estas iniciativas, por ejemplo, que nosotros podemos llegar a ver en el decreto sobre la libertad de esclavos del año 1820, se tropiezan con también una serie como de ideas que tienen los congresistas que estaban en Angostura, en los cuales, por ejemplo, ellos dicen que se basan en el estado de ignorancia y degradación moral a que esta porción desgraciada de la humanidad se haya reducido, o a la necesidad de hacer hombres antes de ser ciudadanos, para poder llegar a decir que los debates sobre la ciudadanía de las personas esclavizadas es un debate que puede llegar a extenderse unos años más. En ese momento dicen que es un debate que se puede ir hasta el Congreso de Cúcuta, que se iba a realizar el año siguiente. Pero la verdad es que este debate se siguió dando durante los años siguientes, durante muchísimos años. Incluso la libertad de los esclavos vino a ser real hasta la década del 50, de 1850, cuando José Hilario López decretó la libertad de esclavos. Este recorrido nos muestra una intersección bastante interesante entre los proyectos políticos de la época, los proyectos militares de la época, pero también, como lo dije anteriormente,
unas ideas de racismo y de miedo que están, yo creo que transversales en toda esta discusión. Es un tema enorme y es un tema del que lamentablemente no se ha podido llegar a establecer bastantes certezas y por el que nosotros, sin duda, decidimos dedicarle una exposición que se encontrara entre todo este proceso de 1820. En la línea de investigación que hemos hecho para este año, ¿qué pasó en 1820?, decidimos dedicarle una parte a la esclavitud y la ciudadanía para entender que estos debates son centrales de la conformación de la República en los primeros años de nuestra nación.